Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Rompiendo mi Silencio. Es un gusto poder entrar a sus hogares a través de la pantalla de Unife. Buenas noches, Cari. Buenas noches, Eli. Buenas noches también a todas las que nos acompañan en este programa especial, ¿no?, de este día, con un tema súper importante y que está dando mucho que hablar, ¿no? Así es, Karina, y es que estamos hablando de la violencia hacia los docentes, una problemática que está necesitando especial atención. Y es que se le atribuyen distintos motivos y muchos dicen que es por el entorno social y familiar del agresor. Y sabemos, Eli, que este tema, esta violencia que está entre los alumnos y el docente, no es algo nuevo, no es algo que recién ahora está apareciendo, es algo antiguo, pero va cada vez más en aumento. Cada vez son más los casos, cada vez más son los docentes que están siendo maltratados, por así decirlo. Pero aunque está yendo en aumento, es difícil reconocer cuál es el fenómeno y qué implica todo este caos. Totalmente, ¿no, Karina? Y es por eso que el día de hoy traemos especialistas que nos van a estar apoyando a saber, a conocer, a poder identificar por qué esta situación está surgiendo, por qué esta situación, aunque ya se conocía, hoy se está conociendo mucho más y está sucediendo mucho más. Así que abrimos ya nuestro número telefónico, las redes sociales, ponemos todo a su disposición para que usted pueda comunicarse con nosotros. Quizá usted sea un docente que esté pasando precisamente por esta situación y no sabe qué hacer. Puede que la ley no le apoye, puede que usted se vea en una encrucijada sin saber qué hacer. El día de hoy el programa es para todos ustedes. Así que alisten ahí el cafecito, claro que sí, y vamos a ver este informe. Ya regresamos con ustedes. El estudio, disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y secundarias de México, elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, INE, imprime ciertos datos estadísticos sobre la violencia hacia los docentes. Se les solicitó a los profesores que señalaran si durante ese ciclo escolar habían sufrido robo, intimidación o daño en su persona por parte de los alumnos. En primaria, 8.4% de los docentes encuestados afirmó haber experimentado alguna de estas situaciones. En secundaria, el 9% de los profesores de español y matemáticas señaló también haberla sufrido. No obstante, a las aportaciones del INE sobre el tema, es necesario señalar que la proliferación de investigaciones sobre la violencia hacia el docente en nuestro país es realmente escasa. Prueba de esto se evidencia en la memoria del 8º Congreso Nacional de Investigación Educativa del Comité. ¿Qué vamos a hacer frente a estas situaciones que se están empezando a presentar en los colegios? Sin embargo, cobra relevancia el trabajo de investigación, la violencia de alumnos hacia los maestros de educación secundaria en Colima, efectuado por Antonio Gómez Nashiki de la UCOL, quien conceptualiza dicha violencia como un recurso de poder del alumno, quien busca restarle autoridad, cuestionando su trabajo y las disposiciones que adopta, con la finalidad de desestabilizar el control en la aula y lograr legitimidad entre sus compañeros. Entre sus hallazgos, señala que las agresiones hacia los maestros han aumentado considerablemente en los últimos años, siendo más frecuente la violencia verbal, sin omitir casos de violencia física, presentándose cada vez más acciones delictivas en su contra. Las consecuencias identificadas ante tales hechos son un malestar cotidiano en el trabajo docente, problemas para ejercer su práctica en el aula, dificultades para comprender las actitudes de los adolescentes, no saber cómo actuar ante situaciones de conflicto y carecer de estrategias, así como recursos pedagógicos e institucionales para poder afrontar esta situación. Con el objetivo de obtener de viva voz de los docentes sus impresiones y vivencias con respecto al fenómeno de la violencia, se llevaron a cabo 7 entrevistas semiestructuradas, dirigidas a 2 hombres del turno vespertino y 2 mujeres, una del turno matutino y otra que labora en ambos turnos, 2 subdirectores y un directivo. A través de las observaciones realizadas en el campo, lograron detectar actos de violencia física hacia uno de los docentes, golpe en la cabeza con una botella de agua, empujones. Asimismo, el uso de apodos e insultos a espaldas de los profesores, la desobediencia, la actitud indiferente en las clases,
las acusaciones arbitrarias o infundadas, la amenaza, el tuteo, el tono de voz despectivo, burlas, bromas organizadas y el uso de señas ofensivas. Agresión coloquial que puede simbolizar desprecio, burla, provocación, con un matiz sexual obsceno, fueron una constante en la interacción entre docentes y alumnos, tanto en el aula como en los espacios comunes del plantel escolar. Los docentes también son violentados por los padres o familiares de los estudiantes. Son los profesionales quienes son doblemente acosados, ya sea por las malas notas que les imponen a sus hijos, que a su juicio son injustas, o por no darles otra oportunidad. En el caso de los menores de edad, por perder la beca, en su mayoría son agresiones, insultos y amenazas. Pero también son violentados o maltratados por los administrativos que laboran con ellos o en la institución educativa, las autoridades escolares e incluso por sus pares. Es importante destacar que uno de los docentes entrevistados señaló la imposición de una reforma educativa como violencia hacia su persona, toda vez que describió que considera que no ha sido lo suficientemente capacitado al respecto, puesto que su formación docente no responde a las nuevas disposiciones. Además de que no se le han brindado el tiempo ni las oportunidades suficientes para apropiarse de dichos cambios, cuando ya lo están evaluando y condicionando su promoción y permanencia en el trabajo. Son imágenes muy fuertes y aquí nos preguntamos, Karina, ¿en qué momento se perdió el respeto? ¿No? En nuestros tiempos los maestros eran la autoridad. Es verdad, yo me remontaba a esa época y uno tenía ese respeto, lo veía como una segunda mamá. No, exacto. Uno tenía el mismo respeto por los maestros como para los padres. O sea, lo que decían los maestros era ley. Sí, exactamente. Y uno obedecía, uno respetaba, uno se colocaba en su lugar. Hasta mismo cuando era llamado la atención por algo, no lo veíamos a un maestro como nuestro enemigo. Lo veíamos como alguien que sí nos quería enseñar y educar, ¿no? Y como tú dices, ¿en qué momento se perdió ese respeto? ¿En qué momento perdimos ese respeto por esa autoridad? Y como tú dices, hasta nuestros padres nos inculcaban eso, ¿no? Respetar al maestro como si fuera uno de ellos. Exacto. Y es por eso que el día de hoy estamos hablando de este tema, porque sí, hemos escuchado mucho que los maestros han agredido a los niños, cuántas cosas hemos visto, pero también es la otra cara de la moneda, ¿no? Exactamente, porque uno se pregunta, ok, el niño está agrediendo, pero ¿de dónde sale todo eso? ¿Cuál es la raíz de que un alumno actúe de esa manera con su maestro, ¿no? Exactamente. Y precisamente el día de hoy tenemos invitadas de lujo, especialistas que nos van a estar apoyando acerca de este tema y que podamos entender de dónde surge todo esto. Y tenemos con nosotros a la psicóloga Paula Estefana, tenemos a la abogada Vanessa Rivera Palacios y a la profesora Silvia Díaz Bernal. Muy buenas noches a las tres. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, al contrario. Gracias por la invitación. No, imagínense, el día de hoy, como le hemos dicho a todos los televidentes, ustedes van a ser nuestro apoyo para poder entender esto de todos los ángulos. Del ángulo de la profesora que quizás lo haya vivido, quizás no, lo haya presenciado, quizás no, pero vivió de cerca cómo es lidiar con estudiantes, ¿no? Así es. La psicóloga Paula, que nos va a estar ayudando desde el lado psicológico de este tema, y obviamente la licenciada Vanessa, que nos va a estar apoyando en lo que es la ley, ¿no? Y cómo apoya y cómo cubre a los docentes en esta situación. E incluso, Karina, vamos a estar mostrándoles a ustedes en este momento unas imágenes que yo creo que ya todos hemos visto, ¿no? Porque en días recientes se hizo muy popular la agresión que unos padres perpetraron contra una maestra de kinder. Por las palabras que uno de sus hijos le dijo a esta maestra. No sé si tenemos las imágenes de lo que sucedió con esta maestra para que lo podamos ver. Allí están. Aquí podemos ver cómo la maestra abre la puerta y logramos ver lo que está sucediendo.
Son imágenes realmente muy fuertes. Sí, dejan a uno muchas veces sin palabras porque uno no, o sea, no puede creer que eso esté pasando en verdad, ¿no? Es cierto, no es algo inimaginable. Ver como una maestra abre la puerta muy confiada, son los padres de mi alumno, ¿no? Abro la puerta, están trayendo al niño, y toparse con esta situación. Vamos a evaluar todos los ángulos, ¿no? Licenciada Paula, por ejemplo, lo que esta maestra en ese momento sintió, yo creo que fue pánico. Sí, es correcto. Pues justamente esto es lo que pasa en situaciones de violencia hacia los docentes. No solo se ven afectados por la situación, sino por lo que conlleva esa situación. Por ejemplo, en este caso que acabamos de ver, cómo eran violentadas, bueno, era violentada por los padres del menor. En este sentido es pensar qué repercusiones van a traer para mí, para mi integridad, porque no solo es esa situación en específico, sino pueden venir situaciones posteriores que hagan todavía temer más a la persona, no únicamente la preocupación que conlleva, sino puede que sí se vuelva algo real. Vimos claramente el ejemplo de la violencia que están ejerciendo los padres hacia, en este caso, esta docente. No, es que es tremendo, porque ella abre la puerta sin saber lo que está pasando y empieza a recibir golpes sin saber lo que está pasando. Y algo que me llamó muchísimo la atención es, por ejemplo, los niños que no tienen nada que ver con esa situación, que también están siendo espectadores de esta violencia. Y la risa del niño de 3 años, que le cause gracia a una agresión, es algo que sale de nuestra mente y de nuestro entendimiento. Es correcto. Y justamente estos casos se dan por entornos familiares violentos, donde ahorita el niño puede que sea pequeño, pero lo que está viendo con sus padres es lo que posteriormente va a reflejar también ya sea en primaria, secundaria o en etapas posteriores a su desarrollo. No, es tremendo. Y creo que también tenemos las declaraciones de la maestra después de estas agresiones. No sé si las podamos poner, producción. Papá ingresó, prácticamente me aventó la puerta y la señora comenzó a agredirme. No me dijo por qué. Simplemente agarró, me soltó una cachetada y me empezó a jalar del cabello por todo el patio. Llegamos a una barda, me arrinconó contra esa barda y me comenzó a patear en el estómago, me dio rodillazos en el estómago y en las costillas. No, es que es algo impresionante. Licenciada Vanessa, ella ya emprendió una demanda, esto ya está en proceso. Muchos maestros pasan por esto y se ven en una encrucijada porque no saben qué hacer. Lo que ella está haciendo es lo correcto. Cuéntenos desde su punto de vista legal, ¿cómo es que se procede en una situación así? Aquí se necesita ver qué pasó de fondo con el niño, qué fue lo que le sucedió. Y bueno, lo menciono porque dentro de mi despacho he llevado casos bien fuertes. Y uno de ellos, no estoy diciendo que en este caso la maestra sea la culpable, no. Pero en el caso de lo que yo he llevado, de lo que he presenciado, hay algo de las maestras en contra de los niños. ¿Sí? Por ejemplo, tuve un caso muy fuerte de una maestra que le quemó el cigarro en el brazo a la niña. Yo tengo las pruebas, tengo el expediente, lo llevamos a Derechos Humanos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Tengo muchos casos de niños humillados, de niños maltratados por sus maestras. ¿Sí? Entonces, habría que ver, ahorita que precisamente que la maestra ya presentó denuncia, que es lo que estoy viendo porque está hablando fuera de la fiscalía. Claro. ¿Sí? Habría que ver la investigación completa y levantar la declaración del niño. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué es que él fue? O sea, obviamente él fue a decirle a los papás, algo me hicieron, ¿no? O sea, no es nada más porque... Y voy a ser muy fuerte en mis declaraciones, no es nada más porque la licenciada o la maestra es maestra o porque está arregladita y demás, de que no pasó nada detrás. Claro. ¿Sí? Entonces hay que ver los dos puntos de vista, tanto de la maestra, que en ese momento fue agredida, y bueno, otra cosa que hay que ver aquí.
¿Por qué los padres llegan a agredir así a la maestra? Es que ¿Por eso qué no iba a presentan decir. denuncia? Es que En vez de agravar la situación, violencia ocasiona violencia. Entonces, en una fiscalía bien se pueden ver los dos puntos de vista y llegar a un acuerdo. Es que independientemente pienso, ¿no? Si la maestra fue la culpable, si el niño fue el culpable, en la primera instancia es el diálogo, ¿no? No el golpe. Exacto. Entonces creo que por ahí es lo que de entrada se hizo mal, llegar a los golpes independientemente quién haya tenido la culpa de lo que sucedió. Sí, ¿no? así es. Viendo el tema desde afuera en este momento, estas imágenes, supongamos que la maestra sí le hizo algo al niño, que los padres tenían todo el derecho de enojarse. En este momento, ¿quién está llevándolas de perder? Realmente el niño. El niño está llevándolas de perder por todo lo que está viendo, por todo lo que, cómo él está creciendo, ¿sí? Y la maestra obviamente también, porque pues el susto, ¿quién se lo quita, no? E hizo bien en ir a denunciar. ¿Y los padres? Los padres, de hecho, los padres van a ser los denunciados en este caso. El niño obviamente se le va a tomar su declaración, porque también él va a tener su defensa, pero sí son los padres también, obviamente. O sea, cada uno en su posición. En su posición. Es ¿Este delicado. video es la prueba suficiente para su denuncia o necesita más pruebas aparte del video? Suficiente. En favor de la maestra es suficiente. ¿Sí? Ahora le va a tocar al niño hablar y pasar al departamento psicológico a que le hagan una evaluación. Aún en su corta edad, Sí. 3 añitos creo que Sí, tiene sí, el niño. sí. Sí. Sí, de hecho también niños a partir de los 3 años también se les pueden realizar evaluaciones psicológicas para que también se pueda indagar un poco más sobre cómo percibió él, por ejemplo, la situación, si en verdad fue la profesora quien lo agredió o inclusive también se puede ahí deslindar si en este sentido los papás hicieron o le dijeron algo para que él repitiera lo mismo que les habían dicho. Y esto se puede investigar y se puede definir en un análisis psicológico del Sí, niño. es correcto. Sí, justamente aplicando en este caso diferentes técnicas para que se pueda conocer un poco más a fondo en este sentido cómo el niño está percibiendo la situación. Desde esta edad podemos todavía evaluar. Bien. Profesora, Sí. sabemos que usted ya tiene bastante experiencia en la docencia. Así es. ¿Ha lidiado con alrededor de cuántos alumnos? Bueno, no podría cuantificar Wow. porque empecé muy joven en la cuestión de las clases, 19, 20 años. Entonces, pues ya a mi edad, o sea, han pasado bastantes años. Pero la cuestión, o sea, cada situación, cada grado, cada escuela me ha enseñado muchísimo. Y sobre todo la cuestión, empezando porque realizo esta actividad por amor. No la realizo por la cuestión económica o porque no tengo otra cosa que hacer. Creo que se ha definido mi vida por la docencia, desde que era muy joven. Como que enfrente de un grupo me sentía, como dicen, como pez en el agua. Entonces, obviamente, yo recuerdo que todos esos tiempos había valores, había moralidad, había respeto, mucho respeto, había una familia integrada, o aunque no hubiera familia integrada, pero había esos valores que detenían, que enseñaban el padre. Me topé con madres solteras que trabajaban todo el día y sin embargo la hija o los hijos guardaban ese respeto, estaban estudiando y no defraudaban al padre, a la madre o a los padres. Entonces, objetivos de vida bien definidos, bien delineados. Y me presento ante un grupo. ¿Y cuál es mi objetivo? Que aprendan, que salgan adelante y que si tienen alguna problemática emocional, canalizarlos con la persona adecuada o luchar y trabajar con ellos. Profesora, sí. Disculpe, ¿en qué momento usted cree que se perdió todo esto?
Yo siento que de un tiempo para acá, lamentablemente, el profesorado no está preparado como debiera estar. Segundo, muchos de ellos acuden a dar clase pues porque piensan que es algo sencillo, fácil y que remuneración tienen. ¿Qué maestro enseña a leer y escribir como debe ser? ¿Qué maestro a cualquier nivel invita a sus alumnos a leer, a conocer los grandes escritores de la literatura universal? Yo, a través de mi experiencia, me he topado con los libros de la SEP, de la primaria, a nivel de lectura. Es un tesoro, es un deleite ver esos libros. Los grandes escritores de la literatura universal están ahí compilados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Ahora, maestra, yo estoy aquí mientras usted está hablando, ¿no? Y en mi época de estudiante me acuerdo que habían muchísimos maestros que eran precisamente así súper dedicados y que realmente entraban al salón de clase y daban la vida en cada clase, aunque fueran 45 minutos, daban la vida. Y habían otros que ni tanto, que escribían 14, así, en la hora completa nos ponían a escribir, a veces hasta, yo creo que tengo acá hasta una bolita de tanto que escribí en la escuela, ¿no? Dictados. Dictados, exactamente, de tanto que nos ponía a escribir y nunca tuvimos una conexión con ellas, ¿no? Pero nunca le faltamos al respeto ni a la que no nos dedicaba su vida entera y mucho menos a la que veíamos que se dedicaba, ¿no? Entonces, pregunto, ¿en qué momento se perdió ese respeto? Justo se tienen muchos factores que influyen a que hoy por hoy no haya ese respeto a la autoridad, en este caso los docentes, como por ejemplo el que los niños sean criados en ambientes familiares hostiles, donde vean la violencia, como claramente lo vimos hace un rato, justamente donde los niños sean descuidados por ambos padres, donde los niños se sienten pues ajenos y lo que buscan es la atención. ¿Cómo logran conseguir esa atención si no es con buenas calificaciones? Tienden a irse a otro sentido, que sería, por ejemplo, el agredir, el tener problemas en la escuela, porque de esto también se deriva otra cuestión, de que los padres, al no prestarles atención a los hijos, entonces le adjudican la responsabilidad a las escuelas. Es como de, bueno, yo me voy a trabajar, tengo que hacer mis cosas, les dejo a mis hijos y ya, me desaparezco. Pero no hay un seguimiento, vaya, a lo que hicieron, por ejemplo, cómo te fue en el día, cómo te fue en la escuela, qué te dejaron de tarea. Pocos son los padres que realmente le prestan atención a esos detalles y muchas veces se llega a decir, pero ¿qué puede necesitar un niño? ¿Qué puede necesitar un adolescente si todavía ni siquiera sabe lo que quiere? A esa edad ya están conociendo el mundo, están percibiendo la ausencia o la presencia de los padres, que es su primer entorno en el cual se desarrollan. Justamente la educación viene desde casa, no es llegar a la escuela y me van a educar a mi hijo, perfecto, no, sino es uno de los ámbitos en los cuales se desarrollan los niños. Y también los demás jóvenes, en este sentido, es que también los padres puedan llegar a entender esa parte de que lo que ellos están enseñándoles en sus casas, van y lo reproducen en estos otros ámbitos. Ahora, algo que se está mencionando que es que precisamente, Karina, estuvimos hablándolo porque en cierta ocasión escuchamos a una maestra decirnos, porque le expusimos esto, ¿no? Que la educación se aprende en casa, los modales se aprenden en casa, ¿no? No es responsabilidad de los docentes. Y esta maestra nos dijo, no, sí es también nuestra responsabilidad. Algo que nos dejó pensando, ¿no? De que los maestros tienen esta percepción también de que ellos también tienen que educar a los niños o, no sé, enseñarles modales, enseñarles respeto. ¿Cuál es el pensar de ustedes tres? ¿Es así? Pienso, sí, señora, tiene razón.
esta persona que opina esta parte, porque de la falta de educación también de los maestros, por unos puntos que mencionaba aquí la catedrática, la docente, perdón, es que se ha venido incrementando el bullying, ¿sí? La falta de orden en las escuelas y entre los maestros. No ponen el orden, saben de los casos y es entonces que desemboca también en casos como este. Bien, ahora que menciona esta palabra del bullying, estaba yo viendo que el bullying es cuando se comete con una persona del mismo nivel, por ejemplo, niños y niños y así, pero en el caso de docente-estudiante o estudiante-docente ya sería considerado hostigamiento. Sí, de hecho eso también es considerado ya violencia en este sentido. Por ejemplo, si es de docente a alumno es violencia contra el alumno, si es del alumno hacia el docente es violencia hacia el docente. Y en este caso, lo que sí es curioso que no se realiza mucha investigación al respecto. Sí. Por ejemplo, si un alumno es violentado por un profesor, sí se toman cartas en el asunto, sin embargo, cuando es al revés, que el alumno violenta al profesor, realmente no tienen muchos recursos en este sentido. También el apoyo de las instituciones educativas a las cuales pertenecen no les dan ese respaldo o esa seguridad para que puedan tal cual expresar lo que realmente sucedió. Es únicamente, digamos, dejamos las cosas de lado y hacemos como que no pasó nada. Esto para ya sea resguardar la imagen de la institución, para que no haya más problemáticas posteriores. Eso realmente son muchos de los factores que también influyen a que el propio profesor o profesora pueda, tenga esta actitud de mejor no digo nada, porque no solo es en cuestión de, por ejemplo, los directivos, sino también en cuanto a los propios colegas, repercute porque lo están revictimizando cuando tiene algún tipo de agresión. Es como, no, es que tú no educaste bien, es que tú no les estás enseñando, es que tú no les estás poniendo un alto, es que tu forma de pues llevar control sobre el grupo no es el adecuado. Es decir, todavía le dan más motivos para que no quiera expresar también la manera en cómo se siente y también lo que ha estado viviendo, porque como lo mencionó la docente, son miles de alumnos con los que interactúan a lo largo de su profesión. En este sentido, ¿cuántas de esos adolescentes, niños, no llegan a ejercer la violencia sobre el profesor o la profesora? Porque este es un caso que ha sido sonado por tal cual la violencia que ha llegado a impactar, pero dentro de las aulas, ahí es donde también se esconde mucho sobre la violencia que ejercen los alumnos hacia los docentes. Yo le escucho hablar y pienso, ¿no? Muchas veces cuando surgen estos casos, creo que lo máximo que se hace es como sancionar, ¿no? al alumno. Pero si pienso en mi época, digamos, si sancionaban a uno de nosotros, era como realmente un castigo no ir al colegio, no sé, por 15 días o un mes. Hoy sancionar a un alumno en esta época no es un castigo, es como decir, bueno, me voy de vacaciones y la paso bien, así que voy a continuar actuando de esa manera porque como máximo me van a sancionar y voy a estar en casa tranquilo. ¿Será que habría algún tipo de leyes, normas, no sé cómo decirlo, que tendrían que ajustarse en ese sentido a favor del docente? Bueno, lo que pasa es que quería comentar otro aspecto. Sí, claro. La cuestión de cuándo surgió todo esto. Posiblemente cuando papá y mamá tuvieron que salir a trabajar los dos por la cuestión económica. Posiblemente de ahí se desprendió la falta de atención materna hacia el hijo o hacia los hijos. Para mí ese es un factor importante. Otro factor importante, dice Carlos Monsiváis cuando escribe el libro sobre Amado Nervo, que dijo una frase que no se me ha podido olvidar, que dice, infancia es destino. Entonces, cuando el padre ama a sus hijos, cuando el padre lo trata con respeto, padre o madre, me estoy refiriendo en general, cuando lo trata con respeto y lo escucha en sus inquietudes, cuando llega la criatura o va la madre por él o los padres por él a la escuela,
es hermoso decir, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Y ahora ya no hay ese diálogo. Y cuando el niño o el adolescente trata de buscar al padre y a la madre porque está en una crisis, ¡ay, cállate, no des lata y vete a hacer la tarea! O en su aparatito que no se enajena, ¿verdad? Entonces, no hay ese diálogo, no hay ese interés por los hijos, sobre todo, yo digo que en cualquier etapa. Por ejemplo, es hermoso jugar con una criatura de 2 años, de 1 año, de 5 años, de 15 años, jugar y meternos en su mundo para saber qué piensan y sobre todo qué sienten. Conectar con todos ellos. Y bueno, nosotros necesitamos ir a una pequeña pausa, pero aproveche este momento para enviarnos su mensaje, su opinión, su historia, su experiencia o alguna pregunta que usted tenga para alguna de las especialistas. Le recordamos nuestro número de teléfono 5586645200. Es el número de teléfono y también el número para WhatsApp para que nos puedan enviar sus mensajes y también las redes sociales. Así que vamos a esta pequeña pausa comercial y ya regresamos. Y bien, ya estamos de regreso con todos ustedes. Obviamente estamos recibiendo bastantes mensajes, Karina, y tenemos también algunas preguntas para la docente, para la psicóloga. Sí, para la licenciada. Tenemos una pregunta que dice así, Mabel nos dice, me gustaría saber con qué artículos nos podemos defender como docentes en caso de agresión. No hay artículos específicos para... ¿Serio? No existen. Y les voy a decir lo más fuerte de todo este caso con lo que estamos viendo ahí. Son lesiones en primer grado, no va a haber orden de aprehensión, no va a haber, digamos que un más allá, incluso las lesiones se van a quedar, lo más probable es que se queden en primera etapa, que es en etapa de fiscalía, que no se judicialice la carpeta de investigación, quizás por la situación social, pero realmente las fiscalías no ven cuestiones sociales. Ven más las cuestiones de agresión, que en este caso no pasó más que de un jalón de cabellos y fueron algunas patadas aquí, solamente que algún órgano esté dañado, alguna costilla esté rota, que son lesiones de 1 día a 15 días de sanar las lesiones, es primer grado, después es segundo grado. Ya si te quebraron un hueso, si te sacaron un ojo, si te rompieron, si te cortaron una mano, ya entonces es que vienen las órdenes de aprehensión, la judicialización de la carpeta de investigación y el juicio ya y la sentencia para una orden de aprehensión en este caso. Esto me recuerda, licenciada, creo que tenemos las imágenes del maestro Ricardo Alberto de 31 años, ¿no? Un maestro de la secundaria técnica 111, que es de León, Guanajuato. Él recibió un balonazo con una pelota de básquetbol en la cabeza y esto le causó una hemorragia que lo llevó a la muerte. Este balonazo por uno de sus alumnos. Y en la investigación se dio a conocer de que nunca se hizo nada al respecto y este maestro ya había denunciado varias agresiones de este alumno, pero precisamente por lo que usted menciona, nunca se hizo nada. Nunca se hizo nada, al final este balonazo le costó la vida a este maestro, obviamente hubo también negligencia en el hospital, pero lo que llama la atención es que las denuncias nunca fueron atendidas. Siempre les digo que si van a denunciar, que tengan un abogado, un cuerpo de abogados que los ayude, porque si van a denunciar directo a fiscalía, la fiscalía actúa en coadyuvancia con el abogado, pero si no hay abogado queda sola la fiscalía y la fiscalía tiene cerros de carpetas de investigación, no se dan abasto. Si no hay un abogado que esté encima de la fiscalía, ese expediente no va adelante. Ahora, en el momento en que este maestro denunció, le tuvieron que hacer una prueba pericial y prueba médica
un parte médico, de parte del médico legista de la Fiscalía, para ver el nivel de lesiones. Y ahí debió haber arrojado y ahí debió haber dicho es que fueron lesiones bueno, no lo dice el médico legista como tal, pero él dice, hay tantas lesiones, tantas y cuantas, y ya la Fiscalía define, no, pues son en primer grado, segundo grado, tercer grado. Y si lo llevó a la muerte, entonces en esa carpeta de investigación, ahí debe de estar el nivel de lesiones. No, increíble. Es que ya o sea, si le queremos dar de verdad una solución, es trabajar desde el ámbito social, en cuestión de prevención del delito, en cuestión de otras situaciones en materia meramente sociológica. Profesora, ¿qué tiene usted para opinar acerca de este mensaje, este profesor que como usted está enfrente a tantos jóvenes, a tantos niños y ha sido amenazado, fotografiado, insultado? Bueno, desde el punto de vista legal, bueno, la especialista. Ahora, desde el punto de vista profesional, yo le preguntaría cómo imparte su clase y si sobre todo se hace respetar en clase. Yo sé que la agresión es tremenda, pero también si una como profesora no se impone delante de un grupo, pues ¿quién lo va a hacer? Ahora, sabemos que muchas veces los profesores, digamos así, es fácil decir impóngase y hágase respetar, pero ¿cómo hacerlo ante una sociedad y unos chicos que no tienen esa, no sé, esa restricción de no faltarle respeto a sus mayores, donde nunca aprendieron esto? De hecho, es bastante complicado y complejo porque también debemos de considerar más factores. Por ejemplo, no es lo mismo una escuela pública a una escuela privada. Ahí también hay factores que están influyendo en los que tanto hay más violencia, por ejemplo, de acuerdo a diferentes estudios, en las escuelas privadas. Esto porque cuando los padres al hacer los pagos de las colegiaturas consideran que también va con ello aquí está mi hijo, cuídalo y no le toques ni un pelo. De acuerdo, vamos con que no debe de haber esa violencia hacia los alumnos, sin embargo también las estrategias que les sirven a esos profesores no se imparten tampoco. Las instituciones tienen programas también por la SEP impartidos por esta institución, pero también se debe de ver de manera específica en qué escuela, qué necesidades tiene de manera específica y también el tipo de población al cual están llegando. Como les mencioné, no es lo mismo una escuela pública que una privada. Ahí hay el factor también de la cuestión económica, que por creer que tienen el dinero, tienen el poder de inclusive sopesar a los docentes en este caso. Bien, incluso tenemos un material con la perspectiva de algunos profesores y algunas situaciones que ellos también han sufrido. Vamos a verla y regresamos con ustedes. En el año 2020, el portal de internet Índigo publicó una nota con un título muy alarmante: Maestros en México con profesión de alto riesgo. En entrevistas por separado, maestras de distintas escuelas a las que se les tuvo que cambiar sus nombres por cuestiones de seguridad describen las situaciones a las que se exponen diariamente y las amargas experiencias que han vivido junto a los riesgos a los que se enfrentan. A continuación, les presentamos algunos de los casos expuestos. No hay una ley que nos ampare, ni documentos que regulen la disciplina de los niños. Únicamente existe un manual que se denomina Marco para la Convivencia, en donde en caso de que los niños lleguen a cometer alguna agresión con sus compañeros o con los maestros, la sanción más fuerte ahí señalada es que los niños presenten alguna exposición o que los papás realicen alguna actividad en beneficio de la escuela. De acuerdo con diversos estudios e informes, la violencia hacia los docentes en México es un problema preocupante. Los maestros pueden enfrentar agresiones físicas, amenazas verbales, acoso sexual, discriminación y daño a la propiedad. Estas formas de violencia pueden provenir de los alumnos e incluso de los padres de familia. La maestra Paola, que hasta hace poco trabajaba en 2 primarias, cuenta las siguientes experiencias.
Uno de los casos que más me acuerdo es el de una compañera maestra que les exigía a los alumnos que cumplieran con sus tareas y trabajos, lo que causó molestia entre algunos papás. Entonces, uno de los padres que estaba en el reclusorio, al salir, el niño le platica que tiene que hacer tareas. El señor se molesta y espera a la maestra fuera de la escuela para amenazarla. Otro de los casos que le tocó enfrentar fue el de un niño de 3er grado que tenía problemas de aprendizaje y que no cumplía con sus tareas. En una ocasión, la maestra lo pone a leer y a hacer ejercicios individuales. Cuando ya se iba, el niño se acerca a las escaleras con la maestra y la empuja. La docente rodó y se fracturó una pierna. Y ahí no hay nada que hacer porque una maestra no puede acusar a un niño de una agresión así porque son menores. Al niño no se le sancionó. Lo único que se hizo fue una constancia de hechos para proteger a la maestra, porque pudieron haberla acusado de agresión psicológica en contra del alumno. Cada uno de los casos relatados son muestra del nivel de violencia que se vive en los centros escolares de nuestro país. Es fundamental que las autoridades educativas, los sindicatos docentes y la sociedad en general trabajemos juntos para abordar este problema e implementar medidas preventivas. Son situaciones muy fuertes las que acabamos de ver y seguimos aquí con sus mensajes. Por ejemplo, Patti dice, está muy interesante el programa, yo estoy de acuerdo con que el niño es importante, pero la violencia no era la solución. Y aquí el que va a perder es el niño, es lo que dice Patti, ¿no? También tenemos a Greca Ruiz que dice, la violencia comienza en casa. Los padres son los primeros que la generan con sus hijos. Al ignorarlos, ya lo dijo la docente, no les ponen atención. Sí, es correcto. Bueno, como lo mencioné en un inicio, los niños aprenden y reproducen lo que están viendo en casa. En este caso también la negligencia, el descuido, el abandono por irse a trabajar, también es violencia. Claro, ¿no? Si lo pensamos bien es un tipo de violencia, ¿no? El abandono. El abandono. Sí, el abandono. Tengo un mensaje también que dice así, Teresa nos dice, a mí como maestra me pasó lo mismo. La madre de familia me acusó de maltrato a su hija y al hacerle un estudio psicológico a la niña, resultó que la niña era violentada por sus propios padres. Sí es necesario establecer estrategias tanto jurídicas como legales para defendernos de estos padres de familia. Es correcto. Sí, y bien, en este caso también ya hay instituciones educativas donde también están solicitando, por ejemplo, pruebas psicológicas también para saber si los niños están aptos para regresar después de haber sido parte de un altercado con sus propios compañeros. Y esto es curioso porque es contra sus propios compañeros, no se habla nuevamente sobre la violencia que ejercen hacia los profesores. Es algo realmente que tenemos que evaluar, ¿no? Y por ejemplo, hablar de lo que estos maestros también sufren psicológicamente, porque no es nada más la agresión física que ellos puedan sufrir, porque a veces es uno solo enfrente de 30 y la mitad de ellos burlándose de él. Él o ella están tratando de hacer su trabajo, que es enseñar, y muchas veces son 15, 20 niños burlándose, haciendo del salón de clases un centro de diversiones a costa del maestro. Y esto nos lleva a pensar también si esto no está causando también ese mínimo esfuerzo de los profesores, como mencionaba usted, profesora, ¿no? Que ahora muchos profesores poco les importa si el chico estudia o no, simplemente voy, hago mi trabajo y si aprende bien y si no, me da igual. ¿Será que toda esta situación que está sucediendo le lleva al maestro a pensar de esta manera? Yo siento que pudiera ser una causa importante, pero lo dije en un principio. La docencia es un compromiso y lo voy a realizar con objetivos precisos de sacar adelante al alumnado. Suena difícil, pero yo cuando me paraba en un grupo, gracias a Dios lo logré, y no una vez, varias veces. Recuerdo cuando estaba dando clases a nivel CCH, se me acercó una de las alumnas que siempre trabajaba, siempre cumplía, porque le encantaba, promedio de 10 general, y me dijo,
oiga, profesora, qué bueno que usted nos exige. Y me quedé así. Dice, porque el profesor de biología pasa lista y estamos unos congregados designados a pasar lista por todo el grupo mientras nos vamos a desayunar, todos, la mayoría. Y las clases también se la pasa dictando, pero nunca nos explica. Entonces, usted llega y se impone y además nos hace estudiar y aprender e investigar. Insisto, los tiempos de antes difieren de los de ahora, pero yo creo que hay que tener un objetivo preciso de lo que estamos haciendo como profesores y a dónde queremos llegar. Ese ejemplo, esas palabras de esta chica me hicieron pensar, wow, no estoy tan equivocada, ¿no? Entonces, también ser estrictos, lo acaban de decir las palabras de la chica, tener objetivos bien definidos y yo creo que imponerse y buscarles al alumnado lo que nos están pidiendo. Hay otro ejemplo, mi hijo cuando daba clases de regularización en la casa de ustedes, yo le decía a mi hijo, este chico, wow, está muy cerca de mí. Dice, ay madre, y estaba chico mi hijo, ¿no te has dado cuenta que eres la mamá de tus alumnos? Con eso dijo todo. Claro, una frase muy importante, ¿no? Exactamente. Como en casa no recibo atención, ni cariño, ni apoyo, nadie me escucha, pues voy con la maestra y ella sí, aparte de enseñarme, está tocando el aspecto del cual carezco, amor. Importantísimo. Que cuando uno era niño, no iba al colegio, siempre recuerda a una maestra en específica que era justamente esa maestra, ¿no? La que nos daba atención, la que quizás si pasaba algo en casa, enseguida se daba cuenta, ¿no? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Comiste hoy? Hasta preguntaban eso. Y quizás hoy está faltando, como usted dice, esa parte también del lado del docente, ¿no? Claro. Ese interés por el niño. Y llegamos a la conclusión de que sí, hay niños y hay jóvenes que tienen muchas situaciones difíciles en casa. Jóvenes que están pasando por esa carencia de amor y de atención en casa, que se están criando prácticamente solos con la televisión, con el celular, con las redes sociales. Tenemos otros niños que sus papás son presentes, que sus papás les están enseñando esa educación, pero muchas veces, como la profesora menciona, esa maestra se vuelve también una mamá. Y si tiene ese deber, esa entrega por los jóvenes también van a ver en ellos ese ejemplo de educación, ese ejemplo que ellos están tanto necesitando. Entonces aprendemos esto hoy, Karina, ¿no? De que tenemos que amar a estos niños que educamos, ¿no? Tenemos que entregarnos y obviamente, licenciada, como usted menciona, también armarnos de la ley, para poder también resguardar, ¿no?, a los docentes. Sí. Estamos llegando a la final de nuestra programación. Me encantó tenerlas aquí con nosotros. Unas palabras, licenciada, para todos aquellos docentes que nos ven hoy. Bueno, a mí sí me gustaría brindarles este mensaje. Si como docentes se sienten aptos para hacerlo, en verdad amen su profesión y busquen estrategias para que puedan lidiar con las situaciones que son difíciles y también busquen el respaldo de la institución educativa a la cual pertenecen, porque justamente es esta institución educativa que les debe de proveer estas herramientas para que también puedan ejercer su profesión lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado el día de hoy con nosotros. Un beso y un abrazo para todos ustedes y nos vemos en un próximo programa de Rompiendo mi Silencio. Pues gracias a ustedes. Amigas,
amigas, siempre les estamos hablando del Godlywood Autoayuda y el día de hoy tenemos la experiencia total, Cari. Claro que sí, Eli, estamos muy felices de poder estar hoy aquí, en esta tarde, en esta charla, Eli, que abarca a muchísimas mujeres a nivel mundial, ¿no? Claro que sí, Cari, es que el Godlywood Autoayuda traspasa fronteras. Esta reunión se lleva a cabo no solamente aquí en México, sino en diferentes partes del mundo. Y es por eso que ustedes pueden ver muchas mujeres pasando aquí atrás de nosotras, todas con una expectativa de cambio de vida. Claro que sí, es el momento, es la oportunidad para que esos problemas, esas preocupaciones que esta mujer carga, pueda de una vez por todas poder enfrentarlos, ¿no? Y salir adelante. Exactamente, así que ¿qué les parece si nos acompañan a escuchar las expectativas que cada una de estas mujeres vino a buscar el día de hoy? ¡Vamos! Yo lo que espero de la reunión de hoy es pues llenar mi mente, mis pensamientos de palabras que pues me ayudan y me ayuden a salir adelante. Siempre para mí no me pierdo ninguna de estas reuniones. Yo tengo una expectativa que esa misma palabra que un día yo recibí cuando yo la necesitaba, que hoy va a ser otra vez una nueva palabra la que me ayudará a crecer más espiritualmente y más como mujer. Nos encontramos en el salón de conferencia, la charla ya comenzó y como podemos ver es un éxito la cantidad de mujeres que están aquí hoy reunidas. Muchas de ellas vinieron a buscar un cambio de vida y la palabra que están recibiendo va a ayudarla para que pueda lograr ese cambio. Así que acompáñame para ver de qué se trata. Dios como un padre, Él quiere librarle de todo sufrimiento que hay en esta vida. Pero Él no puede obligarle. Él le muestra, Él le enseña, Él dice, yo soy Dios, yo puedo todo. Yo soy la única persona que le puede hacer feliz. Pero usted decide si va a vivir cerca de mí o alejada de mí. Sabemos que hay varios pilares en nuestras vidas que son fundamentales. El pilar de nuestra salud, nuestro bienestar mental y sobre todo nuestro bienestar espiritual. Y es precisamente eso lo que está sucediendo en este momento en la reunión del Godlywood Autoayuda. Un momento de autorreflexión, un momento de conectarse con el Creador, porque sabemos que Dios es el único que puede transformar nuestro interior como nadie más puede hacerlo. ¿Qué cambios has visto en ti? Pues la paciencia, me he vuelto un poco más paciente, no solía tener un carácter tan accesible, pero paciencia, tolerancia, un poquito más de comprensión, sobre todo más tranquila, más en paz, más calma. Yo no he sido tan dependiente, yo antes era muy dependiente de las personas, pero ahora gracias a las palabras, a las reuniones y así, ya no tanto, o sea, ya estoy más segura de mí misma, ya puedo desenvolverme con más facilidad. Una palabra bastó para yo salir totalmente diferente. ¿Qué le dirías a aquellas mujeres que hasta el día de hoy no se han animado a venir a alguna reunión del Godlywood Autoayuda? Que se animen, que es una experiencia maravillosa con Dios, con la palabra, les va a ayudar, van a construir demasiado en todos los aspectos de su vida, sobre todo en la autoestima, que es lo que a muchas creo que les hace falta, ¿no? Pero claro, anímense, por supuesto, o sea, hay muchos testimonios de los cuales pueden tomar de ejemplo para ellas comenzar en el camino. ¡Wow, Karina! ¡Qué experiencia tan maravillosa acabamos de presenciar el día de hoy en la reunión del Godlywood Autoayuda! Claro que sí, Eli. Y nos encanta ver cómo las mujeres que estuvieron hoy aquí salieron, ¿sabes? Con esa sonrisa, empoderadas, felices por la charla que recibieron. Así es, Karina. Y usted, amiga, que nos está viendo en este momento, es también la oportunidad del cambio en su vida para que usted también se renueve y sea, como acaba de decir Karina, empoderada. Ponemos a su disposición nuestras redes sociales, las redes sociales de Rompiendo Mi Silencio y también del Godlywood Autoayuda para que usted pueda comunicarse con nosotros y también nuestra línea de ayuda, Karina, que está disponible para ustedes las 24 horas del día. Claro que sí. Y nosotras nos despedimos, pero claro, con una gran sonrisa. Así es, las esperamos en la próxima reunión del Godlywood Autoayuda.
Vive la experiencia Godlywood Autoayuda este 5 de agosto a las 5 de la tarde en Avenida Revolución número 253, Colonia Tacubaya.